muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, presidente. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano de la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el licenciado José Ángel, el presidente del COSEP, tal como lo habíamos anunciado el día de ayer, donde hay temas importantes e interesantes y nuevos acontecimientos que están pasando en este momento y que pasarán en los próximos días. Hoy vamos a estar hablando de la posición del COSEP, que tiene alrededor de estos diferentes temas y alrededor de la preocupación que hay y cuánto nos afectará el fenómeno del niño, si es un niño duro el que viene, o como dicen los expertos, un niño, o dicen los productores, un niño moderado que no va a tener tanto impacto. Vamos a estar hablando de esto y otros temas con el presidente del COSEP. Antes de entrar con ello, la noticia creo que del momento que se va a empezar a comentar y a debatir en los próximos días es la visita de la congresista Ileana Ros, que viene este fin de semana a Nicaragua. El día de ayer confirmé si realmente venía o no venía, porque había duda alrededor de que si una vez que salieron los rumores y se filtró la noticia, que si era verdad que venía. Me decían que lo que ella decía, lo que estaba impidiendo es que si no se había concretizado todavía el viaje de ella quería venir en un avión oficial del gobierno de los Estados Unidos, ya sea un avión del Departamento de Estado o un avión del Ejército. Para eso que eso ya se logró superar allá, y ella va a estar aquí viernes, sábado y domingo, donde eso tendrá reuniones con diferentes sectores, tanto me dijeron de la iglesia, sectores políticos, sectores empresariales y sectores de los medios de comunicación. Ileana Ros es una de las congresistas de la línea dura republicana. Ella es una de las personas que ha pedido sanciones contra el gobierno del presidente Ortega, sanciones contra el presidente de Venezuela, sanciones prácticamente contra todos los países del ALBA encabezados por Cuba y Fidel Castro. Ella ha sido de la línea dura. Ella en estos momentos está involucrada en una acusación que tiene contra el cónsul de Nicaragua, el señor Martínez, en Miami, el cónsul de Nicaragua en Miami, donde lo ha acusado y lo ha señalado de tratar de hacerle un fraude al gobierno de los Estados Unidos por querer inscribir, según ella, al hijo que acaba de tener el señor Martínez o su esposa, pues, en la ciudad de Miami, y quererlo inscribir como ciudadano americano cuando eso no es permitido, cuando es un funcionario público que está ejerciendo funciones diplomáticas en otro país. En fin, ella quiere que se le abra causa inclusive al cónsul de Nicaragua en Miami. Bien, lo interesante de este viaje es que viene en un momento en que hace unas semanas se aprobó, a pesar de que el gobierno del presidente Obama pidió que no se hiciera, se aprobó una resolución en el Senado de los Estados Unidos para que se le hiciera sanciones a varios funcionarios y al gobierno del presidente Maduro en Venezuela. Eso fue aprobado en el Senado a pesar de que el gobierno del presidente Obama pidió que no se hiciera, y a pesar de que hubieron cartas de sectores de la oposición de Venezuela pidiendo que no se hiciera. Se especula, ahora eso pasó del Senado aprobado a que sea ratificado en el Congreso de los Estados Unidos, o lo que le llaman la Cámara Baja. Se especula que la línea dura, encabezada por Ileana Ros, quieren que a esas sanciones se le agreguen sanciones a Nicaragua, a Cuba y a otros países del ALBA, pero principalmente en ese orden. Cuba ya no puede haber más, pero sí a Nicaragua, que se incluya en el paquete de sanciones. También da la casualidad que estamos entrando en la época donde el gobierno de los Estados Unidos tiene que aprobar el waiver de la propiedad hacia Nicaragua. Un waiver
que ha venido avanzando normalmente en los últimos años y que ahorita está entrando en su etapa final, cuando ya hay el 97% de los casos resueltos, ¿verdad? Y además, en una jugada muy inteligente que al principio no aceptaba el gobierno de los Estados Unidos, pero al final lo aceptaron y además ya dio resultado, el procurador Hernán Estrada aceptó y propuso que fuera a través de los centros de mediaciones que son financiados por organismos de los Estados Unidos aquí en Nicaragua, se resolvieran los casos que están en un impasse. Esa jugada inteligente e interesante del procurador Hernán Estrada y del gobierno de Nicaragua ya dio los primeros resultados la semana pasada, cuando a través de la mediación se resolvió un caso de esto. Entonces, técnicamente hablando, podrías decir que no hay insumo para que por falta de resolver casos o voluntad se le aplique la sanción a Nicaragua. Pero también, si va a usar el waiver como un arma, está llegando a los últimos momentos de poder usarla, y pareciera que a lo mejor podría ser esa la intención de la congresista Ileana Ros, de venir a recibir insumos de la oposición y de los sectores que no están de acuerdo con este gobierno, para poder llevar y presentarlo ante el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a ver, ella viene el viernes, tiene reuniones el viernes, tiene reuniones el sábado, tiene reuniones el domingo. Vamos a ver cuál va a ser la posición de los sectores de la oposición. Vamos a preguntarle al presidente del COSEP si ellos fueron invitados a reunirse con la congresista o no fueron invitados a reunirse con la congresista, y vamos a ver qué sale de esto. Pero sí, definitivamente es una persona que podríamos decir no simpatiza con el gobierno del presidente Ortega, y es una adversaria declarada en el Congreso de los Estados Unidos de todos los países del ALBA, Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera. Así que vamos a ver, interesante la visita y lo que pueda resultar de esta visita que viene aquí a Nicaragua el viernes, el sábado y el domingo. Sobre todo después de que salió el día de antier, salió publicado el informe del Centro Carter alrededor de los procesos electorales en este país. Hombre, ayer también pareciera que los procesos de unidad del liberalismo ya empezaron a dar sus primeros pasos. Hace unos días el PLC ha estado mandando cartas al PLI. Tengo entendido que el día de ayer el PLI, Eduardo Montealegre, le mandó una carta a María de Osuna diciendo que aceptaba e invitándole a que empezaran las conversaciones, y dice, el PLI designó a Luis Calleja, vicepresidente, a Kitty Monterrey y a Wilber López como la comisión especial para iniciar el diálogo entre los dos partidos. Vamos a ir a un cambio, a oír el editorial del COSEP, y regresamos con nuestro invitado, el presidente del COSEP, licenciado José Adán Aguerri. Gracias por acompañarnos. Diferentes voces en Nicaragua expresan que, a pesar del alto crecimiento de nuestra economía en los últimos años, necesitamos crecer al doble de lo que estamos creciendo. Se dice que tenemos que crecer al 7%, al 8% o más. En COSEP hemos venido trabajando en estos años para que nuestra economía crezca. Entre otras acciones, hemos fortalecido el diálogo social, que ha permitido alcanzar una serie de acuerdos salariales para generar predictibilidad y atraer inversión. Hemos consensuado más de 75 leyes en la Asamblea Nacional para darle un marco legal apropiado a las empresas.
Hemos negociado conjuntamente con el gobierno los últimos 6 acuerdos de libre comercio que el país ha firmado para insertarnos en la economía globalizada y hemos logrado tener presencia en casi 40 juntas directivas gubernamentales para la mejora del clima de negocios. Sin embargo, para crecer a tasas mayores que las actuales, además de continuar desarrollando estas acciones, estamos trabajando en una serie de nuevas líneas de acción que estamos impulsando. En primer lugar, necesitamos ya un compromiso con la facilitación. Nuestra limitada infraestructura y tecnología la tenemos que compensar, entre otras cosas, con una mayor rapidez de respuesta. Para aprovechar nuestra ubicación geográfica y los costos de nuestra economía, debemos desarrollar también un comercio eficiente. La reducción de trámites y tiempos para exportar e importar deben ser prioridad. Para lograr una mayor simplificación de trámites y servicios, estamos trabajando en COSEP en varios esfuerzos, como son la elaboración y presentación de matrices a nivel nacional y centroamericano para la reducción de trámites y obstáculos del comercio interior y exterior, el desarrollo e implementación de 4 ventanillas de facilitación: registro, vivienda, comercio exterior, zona franca, y las nuevas regulaciones y leyes para modernizar los procesos, como son la ley de aduanas, el código de comercio y el cumplimiento del acuerdo de Bali. Un segundo planteamiento lo hicimos el año pasado con la presentación de Agenda COSEP 2013-2016 y nuestros 5 pilares de crecimiento: gobernabilidad y seguridad jurídica, infraestructura, mercado laboral e informalidad, financiamiento y la incorporación de tecnología y mejores formas de organización de la producción. Estos pilares son parte de nuestra comunicación con la Comisión de Seguimiento y serán parte de las 5 mesas sectoriales que serán conformadas en los próximos días. En base a ellos, estamos impulsando, entre otros, una reforma a la ley electoral, una ley de asocio público-privado, la regulación que permita convertirnos en un país exportador de energía, la comisión que está trabajando el tema de la educación técnica, nuevos mecanismos financieros para incrementar el acceso a capital y la definición de una estrategia para el incremento de la productividad. Un tercer tema es el desarrollo de las economías territoriales. Managua no es Nicaragua. Aunque más de la mitad del empleo formal todavía se genera en Managua, hemos visto una serie de esfuerzos productivos que han cambiado la realidad económica de muchas comunidades del país. Ejemplos de esta nueva realidad son el tabaco en Estelí, el maní en Chinandega, los arneses en León, la palma africana en Río San Juan y en La Raaz, las maquilas en Masaya, Carazo y Rivas, el oro en Larraán y Chontales, la langosta en el Caribe y el cultivo de camarón en el Estero Real. Como resultado, entre el 2009 y el 2013, mientras en Managua el empleo formal promedio creció 83.340 plazas, en los departamentos la cifra fue de 86.431 plazas. En base a la nueva ley de cámaras de comercio en COSEP, estamos ya trabajando en integración sectorial en los diferentes departamentos del país. Adicionalmente, estamos iniciando el desarrollo en conjunto con el Programa de Naciones Unidas del Programa de Alianza y Articulación Público-Privadas para el Desarrollo Local con el Programa de Naciones Unidas. El cuarto tema para buscar este mayor nivel de crecimiento es una alianza por la educación. Tenemos ya más de 4 años de impulsar una alianza entre las universidades públicas, privadas y COSEP. Esta alianza se debe extender al gobierno y a la cooperación internacional. Ya hemos dado pasos en esta dirección al invitar al gobierno a ser parte de esta alianza y al haber presentado este trabajo ante la cooperación. No existen recetas mágicas o preelaboradas para lograr crecer al doble. Sin embargo, para alcanzar mejores metas de crecimiento, en COSEP creemos que trabajando diario en la búsqueda de más facilitación, la implementación de Agenda COSEP, el desarrollo territorial y una alianza por la educación nos debe conducir a estadios de mayor crecimiento y desarrollo económico. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua.
Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Fanáticos del celular gratis y del fútbol. Pásate a Movistar y llévate tu celular gratis porque te devolvemos su precio en saldo. Movistar. Compartida, la vida es más. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Si todavía no sabes dónde estudiar, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNED, es tu mejor opción. Te invitamos a que seas parte de nosotros, matriculándote para este año 2014. Ofertamos una gran variedad de carreras. Contamos con los aranceles más económicos y la mejor calidad en educación para el estudiante. Comprometidos con el humanismo cristiano y la calidad profesional. UNED, Universidad Humanista. Invercasa Puesto de Bolsa presenta Fondos de Inversión Inmobiliarios. Un producto con increíbles rendimientos en dólares de entre un 6 y 8%. Los fondos de inversión inmobiliarios te dan la oportunidad de invertir en bienes inmuebles, cuya renta mensual generada en su 100% es dividida entre sus inversionistas. Abre hoy tu cuenta en Invercasa Puesto de Bolsa y obtén mejores rendimientos. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa, tal como lo anunciamos el día de ayer. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor, el presidente del COSEP, el licenciado Ocean Aguirre. Y antes de entrar con él, si quisiera, se me había olvidado en mis notas, felicitar al Banpro. El día de ayer lanzaron lo que le llaman ellos una línea de crédito por casi 50 millones o por más de 50 millones de dólares, a una línea de crédito que viene dirigida a aquellas empresas que quieren fomentar su productividad, que tienen un plan para mejorar su productividad, que tienen un plan para mejorar el impacto ambiental. En fin, es un plan innovador que viene a incentivar, y felicitamos a Luis Rivas y a todo el equipo del Banpro. Don Ocean, bienvenido al programa, gracias por haber aceptado la invitación. Hombre, antes que nada tengo que comenzar preguntándote, porque la noticia política del momento, que podría tener impactos económicos, es la confirmación de muy buena fuente de la visita de la congresista republicana Ileana Ross. Creo que viene con 2 congresistas más también, son 3 los que vienen este fin de semana a reunirse con diferentes sectores. Ya vos mismo conocés la trayectoria que tiene ella es una persona que no simpatiza con el gobierno del presidente Ortega, es más, no lo reconoce, todavía es de las pocas de los congresistas en los Estados Unidos que dice que es un presidente que no fue electo de acuerdo a las leyes en este país. Ustedes se van a reunir con ellos, fueron invitados, sabías de esa. Se habla que la expectativa es también que si esto podría tener algún tipo de efecto en la decisión de los Estados Unidos alrededor del waiver, pues que siempre a esta época del año empezamos a discutir si van a quitar el waiver o no van a quitar el waiver aquí en Nicaragua. Ese punto sobre la visita de la congresista. Bueno, buenos días.
pues lo que hemos leído, lo que hemos estado leyendo en los medios de comunicación. Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación de parte de la Embajada de Estados Unidos ni de el equipo de la congresista, así es que básicamente la misma información. Sin embargo, yo creo que es importante en primer lugar destacar lo que ha sido para nosotros un hecho histórico, un esfuerzo que nació en el año prácticamente 2005 y que hoy estamos viendo como resultado de ese esfuerzo 9 años después, que lo que fue este trabajo que iniciamos en la Cámara de Comercio en aquel entonces, que se convirtió quizás en la única ley que fue aprobada por el consenso de todas las bancadas durante el mandato de don Enrique Bolaño, del presidente Bolaño, la ley de mediación y arbitraje, y que luego posteriormente que aprobamos esta ley se logró con el apoyo entonces del Reino de Holanda tener el primer centro de mediación y arbitraje. Y hoy estamos viendo este hecho histórico, el que la semana pasada se haya dado la primera solución por la vía de mediación de uno de los casos que quedaba pendiente del waiver. Y esto no hubiera sido posible si no hubiera habido una propuesta compartida entre los gobiernos de Estados Unidos y de Nicaragua. Creo que este es un elemento que nosotros tenemos que destacar hoy. Estamos hablando de que el centro de mediación que nació como esa solución alterna para conflictos, para darle confianza a los inversionistas en Nicaragua, pues hoy está también sirviendo para darle respuesta a un tema que ha sido histórico, un tema que nació en el año 92 y que esperamos que en el año 2014, más tardar el 2015, pudiéramos ver este capítulo cerrado. Quedan muy pocos casos, prácticamente hay solo 101 reclamantes ya a estas alturas, y lo que es importante es que el inversionista, viendo este trabajo, es lo que ya está resuelto, ¿no? Más o menos. Ya menos del 3% queda pendiente, pero esto no es nada más el tema del waiver, esto es para que los inversionistas extranjeros vean en Nicaragua este mecanismo también que existe hoy como un mecanismo que le da certeza jurídica a la inversión extranjera, un mecanismo que además está abierto para que se pueda utilizar la mediación y arbitraje no únicamente de los mediadores y árbitros que están aprobados dentro de la lista de la Cámara de Comercio, sino que está abierto para que vengan mediadores y árbitros internacionales, y el centro hoy está cumpliendo con todos los parámetros del arbitraje internacional, y esto es muy importante para la venta de país. Sí, supongamos, simpaticés o no simpaticés con el gobierno, o podría decirse que con la oferta que hizo la Procuraduría de Derechos o el gobierno de Nicaragua, pongámoslo, para que fuera a través de los casos que están pues en una posición encontrada y no se ha logrado resolver, sea a través del centro de mediación, técnicamente hablando, no puedes decir que no hay voluntad de resolver los casos. Si te preguntan a vos, ¿hay voluntad de resolver los casos aquí en Nicaragua o no hay voluntad de resolver los casos? ¿Qué contestaría? Yo te diría que en marzo hubo una reunión con más de la mitad de los reclamantes que quedan pendientes todavía, y ya vimos cómo en el primer caso de esta mitad de reclamantes, en una sola audiencia se resolvió el primer caso, y ya es un tema cerrado, es un caso cerrado, es el primer caso dentro del número de casos que van a ser resueltos este año. Ya este es parte de esa lista. Entonces vos lo que estás viendo ahí es que obviamente... ¿Ya hay otro caso en proceso o no hay otro caso en proceso? Hay todavía casos que están en proceso por la vía administrativa, hay un caso que está en proceso por la vía judicial, y lo que nosotros estamos es invitando a esos reclamantes que conocen de este mecanismo y que hoy ya ven un caso concreto que se logró resolver por este mecanismo para la satisfacción del reclamante, porque aquí tenés que tener esa satisfacción para que este caso se resuelva, y aquí ya lo hubo en la primera audiencia. Entonces vos estás viendo con esto de que hay esa disposición de buscar cómo terminar este capítulo y cerrar esto. Ahora, por lo otro, yo creo que es importante que si vienen estos congresistas
que también escuchen la situación que está pasando en el sector productivo nicaragüense, la importancia que tiene Nicaragua en su relación con Estados Unidos, lo que significa Estados Unidos para el pueblo de Nicaragua, para diferentes sectores. No es nada más la relación entre gobiernos, es la relación que hay con los pueblos, es la relación que hay con los diferentes sectores, y creo que ojalá ellos puedan tener una oportunidad de darse cuenta de lo que está pasando también con los TPL, lo que está pasando. Ahí donde quería llegar. Hace unos días salió, creo que fue antier, que sacó el lunes, sacó la noticia, el titular de la trinchera de la noticia era gobierno y sector privado ya fueron informados que los TPL no van a ser renovados, no se va a renovar esa cláusula especial, esa excepcionalidad que había con Nicaragua. Eso es verdad, ya para ustedes, para el sector privado, para la zona franca, para el gobierno, los TPL ya es un caso cerrado. No, ¿o no es un caso cerrado? No es un caso cerrado, es un caso difícil. Hay que entender de nuevo la situación coyuntural que atraviesa en este momento Estados Unidos. Hay que ver que en Estados Unidos hay unas elecciones a finales de este año, que esas elecciones probablemente van a atrasar estos procesos, de que en el proceso eleccionario este tipo de legislación se ve retrasada y que esto podría tener entonces una situación de irnos hasta el año que viene. No está cerrado, se siguen haciendo esfuerzos, pero hay que... Se vence en diciembre de este año. Se vence en diciembre, por eso mismo pudiera darse un tipo de situación como esta, en donde se tenga que esperar hasta el año que viene y entonces tener en este sentido una situación analizada alrededor de este esquema. El sector empresarial, los empresarios tienen por fuerza, y es la característica de un buen empresario, de estar listo para diferentes escenarios. Hace unos meses, y yo lo comenté en el programa, yo estuve platicando con gente de la zona franca donde hicieron un análisis del impacto y lo que significaría que los TPL no fueran aprobados. Y bueno, en ese momento también habían otras circunstancias, el gobierno le estaba quitando la accesibilidad a la compra directa de energía, etcétera. Pero estaba hablando de un impacto de perder 40, 50 mil empleos, o sea, no es que no iban a dejar que ya iban a irse a la calle. Eso ustedes han venido trabajando, el COSEP, la Corporación de la Zona Franca, vos, Scott, con el gobierno, con Baltodano, para, si en caso que no se den los TPL, ¿cómo compensar eso para que no se pierdan empleo? Por supuesto, y te agradezco la oportunidad, porque no se van a perder en el escenario de que no haya TPL. En ningún momento vamos a perder 40.000, 50.000 empleos. Creo que esto es un tema que lo tenemos que dejar bien claro. No existe ese escenario donde se pierdan de 40.000 a 50.000 empleos, como tampoco existe un escenario en el caso del maní donde se pierdan 20.000 empleos. Hay que ser bien cuidadoso con lo que uno sale expresando y vendiendo hacia afuera. Esos no son escenarios probables, esos no van a ser escenarios que van a suceder. Podrá haber impactos negativos, pero nunca de ese nivel de magnitud. Ahora, por supuesto que estamos trabajando en plan B, y en este sentido hay la próxima semana la primera mesa sectorial con la que iniciamos el esfuerzo de buscar las medidas de mediano y largo plazo, acompañando lo que hacemos en el esquema de seguimiento del corto plazo, del hoy y del corto plazo, es la mesa de energía. Y dentro de la mesa de energía que iniciamos la semana próxima con todo el equipo del gabinete energético por el lado de gobierno y todo el sector energético nuestro, de los diferentes generadores del sector privado, por supuesto que uno de los temas que estamos llevando a la mesa es el tema de asegurar el acceso a este tipo de energía
a los grandes consumidores para que puedan tener este diferencial, por un lado, o este mecanismo que ha existido, pero que estamos también planteándonos sobre el caso de Zona Franca, qué tipo de programa energético le vamos a tener que ofrecer para poder mantener un nivel de competitividad en relación a lo que está sucediendo en el resto de Centroamérica. Honduras, por ejemplo, anda con un plan agresivo de recuperación. Honduras anda con un plan agresivo de recuperación y lo está trabajando vía precios de energía y lo está trabajando también por la vía de la exención de impuestos del IR en los primeros meses para los salarios de los trabajadores. Costa Rica acaba de negociar con Hildan para hacer para construir una planta que va a abastecer a las mismas plantas que tiene, a las mismas los locales que tienen aquí trabajando, las empresas que tienen trabajando Hildan en Nicaragua, donde allá van a hacer la materia prima y aquí van a terminar de confeccionar, y esto lo está haciendo con un precio también diferenciado en energía en Costa Rica. Entonces son situaciones que están pasando en todo Centroamérica. Cuando decís que ya lo de los TPL ustedes no lo dan por cerrado, ¿basado en qué no lo dan por cerrado? Hay congresistas que están trabajando en cabildeo, hay un compromiso del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos en cabildear para que para ver si se pasa, ¿basado en qué? Este es un tema en donde tenemos que entender que cuando vos ves al mercado, en el mercado, los que están siendo beneficiados con esta situación que tenemos nosotros hoy en desarrollo, son las propias empresas americanas y son los propios consumidores americanos. Entonces, esta es una realidad. Este no es un tema únicamente de gobierno, de nuevo. Aquí hay una serie de fábricas que están buscando cómo mantener este esquema. Esto les permitiría tener un nivel de mejor precio llegando al mercado, al consumidor, al mercado. Entonces hay un esfuerzo que están haciendo diferentes marcas. Recordad además que Estados Unidos, a través del Departamento del Trabajo, está buscando el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores fuera de Estados Unidos que confeccionan este tipo de prendas y que sean respetados. Y de los pocos países en el mundo que tienen este compromiso con el programa Better Work, donde ya hay 23 empresas, es Nicaragua, con un trabajo que se ha venido desarrollando con el Departamento de la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos. Ahorita tocaste dos temas en esta respuesta que estamos hablando, pero para terminar el caso si el gobierno de los Estados Unidos toma alguna medida alrededor del tema del waiver que no sea positivo, no es por falta de cumplimiento de Nicaragua, sino por una decisión política. Ya sería una decisión política. Ese es el punto de vista de ustedes. Ya sería una decisión política. No vemos ese escenario sucediendo. Nosotros estuvimos recientemente en Washington, vamos nuevamente para Washington en este mes. Ese no es un escenario que lo consideramos que vaya a suceder. Sin embargo, no somos al final los que tienen la última decisión, pero en el caso de Nicaragua como país ha venido cumpliendo, y este último ofrecimiento que se hizo de que todos los casos que están pendientes ya no sean por la vía administrativa, que ya no sea el gobierno de Nicaragua a través de la Procuraduría el que decida qué es lo que tiene que entregar en retribución por estas propiedades, sino que ya sea el sistema alterno de conflictos donde entran profesionales a dirimir sobre estos temas, es una muestra de esa voluntad que existe para que terminemos de una vez por todas con esta situación. Y estamos hablando, Jaime, de que son quizás de los casos más difíciles que hay. Ahora, hay 50 o más reclamantes que ya tuvieron reuniones, que ya conocen de este mecanismo. Estoy seguro que la Cámara de Comercio, después de este esfuerzo que se hizo, va a hacer una nueva invitación
a todos estos reclamantes para que utilicen este mecanismo y veamos una pronta solución en este tema. Hablaste también, que decías vos en esto, hablaste del tema, y lo apunté aquí en mi nota, de le da seguridad al inversionista, decías vos. Claro. Estos días, y todos los lunes, vos sabés, tengo a Oscar René, a Noel Vidaure, ayer tuve al diputado, exdiputado y presidente de la Comisión de Justicia, José Palé, y ellos hablaban de que la inversión no ha avanzado aquí en Nicaragua, porque no hay confianza en las reglas claras en este país, que no hay confianza en el sistema judicial, no hay confianza en la implementación del Estado de Derecho. Después José Palé decía ayer que no hay confianza porque tenía un presidente que es autoritario y que además toma medidas, por ejemplo, crea tributos, y hablaban del aumento del cobro para la certificación de las hipotecas, y que pasaron de 5.000 o 10.000 córdobas a 50.000 córdobas por la ratificación de una hipoteca, y que eso no tiene autoridad legal él para hacerlo, pero que lo está haciendo, y eso es lo que se está pagando. Vos que andás promoviendo inversiones y estás invitando a la gente que venga, cuando oís al sector de la oposición decir que no hay confianza en las reglas claras de este gobierno, que este gobierno quiere clavar una dictadura, que hay un autoritarismo que viola las leyes, ¿qué le contestás? Este es un tema que lo hemos hablado mucho con los políticos, y si de algo estamos convencidos es que vos no vas a ser más democrático en Nicaragua siéndolo más pobre. No es empobreciendo un país que se hace democrático, es todo lo contrario. Y en eso estamos convencidos. Y nosotros somos capaces de ir desarrollando al país, que vayamos impulsando la conformación de una nueva clase media, que vayamos creando las condiciones para que la gente tenga acceso a mejores oportunidades de vida, y esto se traduzca en más educación. Eso obviamente va a producir más democracia. Estos son temas que vos lo medís no por lo que dice un político, vos lo medís por lo que te dicen las realidades económicas. ¿Quiénes son los que están viniendo a Nicaragua? ¿Qué es lo que están haciendo en Nicaragua? ¿Por qué están viniendo a Nicaragua? Si existen las condiciones para que esta inversión que ha venido a Nicaragua se quede o no. Y veamos además los procesos que se han hecho paralelamente. Porque aquí estás hablando, y te voy a dar dos ejemplos, para lo que nosotros hemos hecho con tener hoy, 9 años después, una ley que está produciendo que un centro sea el mecanismo para darle respuesta a un tema que nació en el año 92, ha sido producto del esfuerzo que hemos tenido de diferentes organismos. No lo hicimos solo, lo hizo el sector privado acompañado de Holanda, lo hizo el sector privado acompañado del Banco Interamericano. FOMIN nos ha venido acompañando en muchas de estas cosas. En Nicaragua hoy tenés una reunión de sindicatos, de organizaciones sindicales, donde vos vas a poder ver el esfuerzo que se ha significado el que tengamos hoy una zona franca con 105.000, 103.000 empleos formales, y lo que significa para esos trabajadores tener empleo formal. Es fácil para el político decir qué hacemos en función o qué no hacemos, cuando la gente lo que está necesitando es que le demos la oportunidad, y esa oportunidad se la da este tipo de esfuerzo. Se está perdiendo inversión aquí en Nicaragua por falta de confianza del gobierno, o no se está perdiendo inversión. Estamos creciendo a niveles de inversión, porcentualmente hablando, por encima de cualquier país centroamericano. Y esto es un hecho concreto que no lo decimos nosotros, están las cifras que son validadas por el Fondo Monetario y que son validadas por los organismos como la CEPAL y otros. Entonces, que vos podés teorizar y hablar utópicamente de que podemos tener 10 veces más inversión de la que tenemos hoy, puede ser. La realidad es como en el editorial que pusimos. Vos podés decir que tenemos que crecer al 8, al 9, pero no es suficiente decirlo, hay que hacerlo. Me lleva a la siguiente pregunta, porque vos hablaste ahorita, tocaste el tema formal. Y tuve un debate con ellos el día lunes, porque salió una de las noticias que salieron destacadas, era de que el número de asegurados en el INS había pasado de 660.000 a 705.000 o algo así,
del año pasado a este año. Hubo un aumento de 40 y pico mil, 50 mil asegurados. Y decía yo, es algo positivo. Decía Oscar René que no era positivo, y Noel decía que no era positivo porque no es al ritmo que se debería estar asegurando, que el mínimo ritmo para aceptar deberían ser 100.000 asegurados, que se aumentara 100.000 asegurados todos los años, porque por lo menos con eso lograrían mantener que el nivel del informalismo se mantuviera, porque entran 100.000 gente nueva a buscar empleo todos los años. Ese análisis que ellos hacen, ¿verdad? Lógicamente ambos son opositores al gobierno. ¿Tiene lógica? ¿Es real? ¿No es real? El ritmo del traspaso del informal, del mercado informal a un mercado formal, ¿es un ritmo que ustedes ven aceptable? Lógicamente podría ser mejor, pero ¿es aceptable o no es aceptable? Ve, de nuevo, si querés ser un corredor de 100 metros, primero tenés que aprender a gatear, después tenés que aprender a caminar, después tenés que aprender a correr. O sea, no hay recetas mágicas para poder decir, hoy vamos a tener 100.000 trabajadores al año entrando a la formalidad, o hoy vamos a tener a Nicaragua creciendo al 9%. Yo te puedo decir, no es suficiente crecer al 5%, estamos mal, que ese es el planteamiento que te hacen desde ese ángulo. Pero hay solo 6 economías de América Latina que están creciendo al 5%. Y por el otro lado, no solo somos parte de esas 6 economías, sino que apenas hace 9 años éramos la última economía en crecimiento de Centroamérica. Entonces, todo es relativo, todo lo puedes vender, cada quien puede vender las estadísticas a su gusto y antojo. La realidad, sin embargo, es que hoy Nicaragua es una de las 6 economías que más crecen en América. Y eso, les guste o no les guste a los que tratan de politizar las realidades económicas del país. Nosotros hemos visto el esfuerzo que se ha traducido en que hoy tenemos el crecimiento de la formalidad pasando de 400.000 trabajadores a 700.000 trabajadores. Eso es un beneficio para 300.000 familias en el país. Esos son 300.000 trabajadores que hoy tienen acceso a seguro social, que tienen prestaciones, que tienen derechos que antes no tenían. El tema de la informalidad es un tema que lo estamos viviendo como un fenómeno de toda América Latina. Como organizaciones empresariales y con la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional de Empleadores estamos trabajando en búsqueda de darle respuesta a este tema, pero este es un tema que está vinculado, la informalidad está vinculada a la productividad y la informalidad está vinculada a la educación. En toda América Central tenés el mismo problema de informalidad. Hoy mismo en uno de los medios, en uno de los periódicos podés leer de que en ningún país está creciendo la formalidad como debe crecer. Ayer mismo Naciones Unidas le decía a Costa Rica en un estudio que sacó de que si se quiere reducir la extrema pobreza en Costa Rica, tenés que asegurar que entonces se pague el salario mínimo en Costa Rica, pero no se está pagando. Entonces hay más de un 23% de los trabajadores que deberían de tener un salario que no lo están recibiendo. Y eso es la realidad que enfrentamos aún en países como Costa Rica, que tiene una economía muy distinta a la nicaragüense. Entonces, hablar es una cosa, pero buscar cómo resolver es otra. Tengo que ir a un cambio. Cuando regresemos, hablaba de que la semana que viene se instala la mesa energética. Tumarín sigue sin arrancar, está estancado. La gente dice, el comentario es, hombre, aquí se habla tanto de que se está cambiando el sector energético, pero que ahora ya hay más del 50% de energía barata que se está produciendo, pero la realidad de la cosa es que estamos pagando una de las energías más caras que hay, ¿verdad? El consumidor no está viendo los beneficios. ¿Qué irá a suceder? ¿Qué irá a suceder para el consumidor alrededor de ese tema y para la economía? Porque vos oís hablando, vos mencionaste al sector comercio y vos venís de ahí,
como expresidente de la Cámara de Comercio, y los comerciantes están pegando el grito al cielo, diciendo que la tarifa de la luz los está consumiendo totalmente. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el presidente del COSEP, licenciado José Dan Aguirre. Invercasa Puesto de Bolsa ha sido un importante aliado para la Asociación para Niños Nefropáticos. Durante 6 años, con su colaboración, hemos apoyado la realización de diálisis, hemodiálisis, trasplante renal y atención urológica a niños menores de 15 años de la Unidad de Nefrología y Urología del Hospital La Mascota. Responsabilidad social corporativa. Grupo Invercasa. La totalmente nueva Nissan Pathfinder está equipada con todo lo que esperas en un vehículo para 7 pasajeros. Pero tiene algo que nadie espera: independencia. Es darle la posibilidad a 7 personas de compartir el mismo camino, pero escoger su propio viaje. Totalmente nueva Nissan Pathfinder. Independencia en cada viaje. Nissan Innovation that excites. Y el árbitro pita. Fueron 120 minutos de emoción. Amor, vamos al cine. ¿Qué te pasa? ¿Querés ir al cine ahorita? Estamos en penales. Penales. ¿Vos entendés lo que son penales? ¿A quién se le ocurre en el momento que mi equipo... Ya te viene el Mundial. Vivilo al máximo. Recarga 200 Córdobas en tus tiendas Movistar y llévate camisetas, balones o chinelas mundialistas. Movistar. Compartida, la vida es más. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el presidente del COSEP, José Dan Aguirre. José Dan, el tema energético. Ese es un tema de que tiene a todo el mundo como tema de conversación. Cuando llegas, te preguntan a la chocho, ¿cuánto te llegó? ¿Cuánto te aumentó la cuenta de la luz? Estamos hablando no solo de los hogares, sino ahora en los negocios, pues en el comercio, todos te dicen, hombre, mi principal costo ahorita que no encuentro cómo hacer el costo de la luz, y que las tarifas van los recibos van aumentando considerablemente. A ver, 2 temas ahí. Quisiera, antes de entrar al tema energético, dejar sentado un planteamiento que hicimos en el editorial de esta semana. El esfuerzo de atracción de inversiones, y uno de los planteamientos que nosotros estamos haciendo como COSEP en búsqueda de mayor crecimiento. Y no estamos hablando que con esto vamos a llegar a 7, 8, 9, sino que para llegar a 7 tenés que pasar de 4 a 5 y después tenés que pasar a 6 y después tendrás que pasar a 7. En este sentido es lo que se está haciendo con atracción de inversiones en el fomento de la economía territorial. Y aquí vos lo ves en una cifra que presentábamos. En los últimos 4 años hemos visto que el empleo formal ha crecido más en los departamentos que en Managua. Esta no era una situación que ocurría antes. Y esto lo ejemplificamos con lo que está sucediendo en diferentes esfuerzos alrededor del país. Por eso es que cuando vos oís esto, nosotros lo que invitamos es que vayan a ver lo que está sucediendo con las inversiones que se han dado, por ejemplo, de palma en el río San Juan, que vayan a ver qué ha sucedido en Río San Juan, que vayan a ver qué ha sucedido en Estelí con el tabaco,
que vayan a ver lo que está produciendo hoy, la apuesta que se ha hecho en camarones en el Estero Real, y que hoy mismo vos ves en el periódico que somos ya el segundo país más productivo. Bueno, ahí tocaste dos temas. Entonces, ¿qué ha pasado con el tema del maní y qué ha pasado con el tema de los puros, que tiene que ver con los Estados Unidos? El maní, se hablaba de que el gobierno de Nicaragua y los empresarios podrían inclusive hasta recurrir junto con otros países de acusar a los Estados Unidos de dumping ante la Organización Mundial de Comercio. Ya hay un contacto que se hizo entre los ministerios de Economía de Honduras, República Dominicana y Nicaragua en función de tomar una estrategia conjunta alrededor del tema tabaco. Ya hubo reunión también la semana pasada. El tema tabaco es por las regulaciones que acaban de poner, ¿verdad? Que están en proceso. Entonces se está desarrollando, se están enviando las respuestas que se solicitó el Departamento de Estado por la vía de una serie de correos electrónicos que nos enviaron. En eso el secretario Palmieri tuvo el detalle pues de indicarnos que uno de los caminos era utilizar los mecanismos que están establecidos por parte de la legislación americana para que en una serie de sitios electrónicos pudiéramos los afectados plantear estos temas. Se está haciendo desde el sector privado y se está haciendo también desde el Estado, desde los gobiernos. En este aspecto, además, adicionalmente, ya hay un esfuerzo de integración de los tres países para tomar posiciones alrededor de lo que es el documento, el tratado CAFTA, lo que te da, y también, si hay necesidad, pues tendremos también la oportunidad de irnos por la vía de la OMC. En eso, en el tema tabaco, en el tema maní, sí va a tener que ser un tema que lo estamos manejando por la vía de OMC, y que por eso te decía, ojalá que los congresistas que vengan vean esto. Podrá tomar años, pero ya mientras toma años se mantiene lo que está haciendo los Estados Unidos. Pero nosotros estamos buscando mercados alternos, y de nuevo, por eso es la importancia de tener una serie de esfuerzos del libre mercado, de mantener la economía nicaragüense abierta y de buscar la inserción de la economía nicaragüense en la economía globalizada. Opciones que tenemos hoy, si eso llega a suceder, es ver hacia el sur de América. Estamos trabajando al lado, tenemos ya un tratado de libre comercio con Chile, estamos planteando la necesidad de que se adelante el proceso de negociación con Perú, porque Perú y Chile pueden ser mercados alternos para colocar maní nicaragüense si se diera esta situación, y no cambia pues en este sentido lo que está haciendo Estados Unidos para subsidiar a sus productores. Déjame hacerte una pregunta para después volvamos al tema energético. Hay una guerra ahorita entre los especuladores y los productores en este país. Te hago esta pregunta porque una de las informaciones que yo sostuve después de la primera reunión que ustedes tuvieron entre gobierno y sector privado para ver el tema del fenómeno del niño y la productividad, salieron los sectores avícolas diciendo de que este año iba a haber mayor producción tanto de huevo y de pollo. ¿Y qué es lo que sucede? Ya esta semana el precio de la cajilla del huevo se volvió a disparar. Está disparada. Y entonces todo el mundo dice, hombre, por un lado estamos oyendo que no hay problema de productividad, que hay, porque hay todo chuchada, pero a la hora de ir a comprar no las clavan. Entonces, ayer platicando entre amigos, dice, aquí lo único que se le ocurrió a alguien, me dijo, mira, aquí debe haber una guerra, me dice, entre los acaparadores y los productores, me dice. Tiene que haber una guerra que alguien la tiene que buscar cómo solucionarlo. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Este fue uno de los puntos que se planteó en la mesa que tuvimos con el Gabinete de Producción la semana pasada. Yo estuve en la reunión con el sector avícola y el Gabinete de Producción, y este tema fue claramente discutido en esta reunión y expresado desde la perspectiva nuestra como sector privado que ha apostado a la producción. El sector avícola ha apostado a la producción, el sector huevo ha apostado a la producción. Se han hecho millonarias inversiones, se han generado miles de empleos. Se está garantizando la seguridad alimentaria del país, se está garantizando la seguridad sanitaria del país, y por el otro lado estamos poniendo en riesgo todo esto por unos cuantos que están queriendo desmontar todo este proceso productivo e inversionista que ha tenido este sector. Entonces, por supuesto que hay una afectación, y por eso estamos claramente
diciendo estas cosas en la mesa, y el gobierno hoy ha tenido que ir a validar si estas cifras que se han expresado de manera al libre albedrío, de que no se está produciendo lo suficiente, de que se están matando aves para especular por parte del sector productivo, todas estas situaciones el gobierno está validándolas, está en el sitio, en el campo, asegurando si esto es o no es. Por ejemplo, no hay justificación por qué la caída del huevo haya subido, pues. De nuevo, porque van a salir los mismos sectores de antes diciendo, para bajar la caída del huevo necesitamos que nos permitan la importación de los huevos de Honduras. Ya no tardan en salir a decir la misma canción. Esto es uno de los temas que, te repito, fueron planteados claramente, que fueron expresados claramente. ¿Cuál es el compromiso del gobierno? Nosotros vamos a esperar al próximo miércoles, que vamos a tener la reunión de conclusión de todas estas diferentes reuniones que siguen dándose a lo largo de esta semana. Inclusive ayer planteamos la necesidad de tener 2 mesas más el día lunes, donde ya esas 2 mesas han quedado establecidas. Una mesa va a ser la mesa con el sector financiero, que está dándole los recursos al sector agrícola. Estamos hablando del sector bancario y del sector microfinanciero, por un lado, y en la tarde vamos a tener de lunes una reunión con la mesa que para nosotros es vital, que es la de los insumos agrícolas, para tratar de ver qué está pasando alrededor de este tema desde que se dio una prohibición de una serie de insumos que está en este proceso de discusión. Una vez que pasemos este lunes con esta y cerremos con estas 2 mesas, el miércoles vamos a tener nuevamente la mesa que tuvimos al inicio de este proceso, para ya tener todas estas conclusiones. No me quiero adelantar porque estamos en un proceso todavía de discusión, pero cada uno de estos temas están siendo discutidos, y creo que en esto hay un compromiso del gobierno por el productor nacional. Déjame hacerte una pregunta que no tiene que ver tal vez con el tema económico. Ustedes han sido de los sectores, o fueron el primer sector que estableció diálogos con el gobierno. Se reunieron el sector privado, creo que la primera fue en el INCAE, después empezaron a tener. Hace 15 días se dio el diálogo entre el gobierno y la iglesia. El tema, los diferentes medios, hemos visto inclusive declaraciones de Monseñor Báez y Monseñor Mata el día de ayer diciendo de que no han obtenido respuesta del gobierno, que no ha habido ningún tipo de conversación. Ustedes que ya tienen la experiencia de dialogar con el gobierno, esa expectativa de que el gobierno debería responder ya o dar señales de que van a responder, ¿son justificadas o no son justificadas? O el mecanismo con el gobierno hay que tener paciencia, hay que ver poco a poco cómo funciona el asunto con ellos. Yo puedo hablar en experiencia del sector privado. Nosotros, la primera reunión que tuvimos con el gobierno fue el 9 de noviembre del 2006, 3 días después de las elecciones donde fue electo este gobierno, y nos tomó hasta el año 2009 para verdaderamente convertir el diálogo en una carretera de doble vía. Entonces, o sea, le tomó 3 años al gobierno entender la necesidad de tener una menos de 3 años, porque estamos hablando de noviembre del 2006, y entonces fue hasta que pusimos la primera agenda COSEP en manos del gobierno que empezamos a ver esa carretera doble vía, y eso nos tomó prácticamente 2 años y medio. Entonces, por experiencia propia, vos dirías, la iglesia, esto no es un tema, y los sectores esperen, tengan paciencia. Yo no le estoy diciendo nada a nadie. Pues por experiencia propia, estás diciendo que le tomó 2 años al gobierno. Nosotros. Y nosotros nunca dejamos de dialogar, y esto es importante. Esta fue una decisión que se tomó de consenso por parte de todo el sector privado. El Centro Carter sacó su informe hace 2 días, devastador para los procesos electorales, hablando de los procesos electorales aquí en Nicaragua, hablando y llamando a la comunidad internacional que presionen para que aquí en Nicaragua se hagan reformas a la ley electoral y hagan cambios en el Consejo Supremo Electoral. ¿Ustedes se suman, respaldan, están de acuerdo con ese informe? El tema electoral ha sido una bandera de COSEP desde hace años,
Por supuesto que nos sumamos a la posición de la Conferencia Episcopal y del Centro Cártel alrededor del tema del Consejo Supremo Electoral. Nosotros hemos puesto en la discusión la necesidad de devolverle la credibilidad al sistema electoral. Hemos trabajado en búsqueda de que en cada proceso electoral hemos abanderado la observación nacional e internacional independiente. Consideramos que este es un elemento fundamental para devolver credibilidad, que haya observación nacional e internacional independiente, que además tenga de alguna manera el compromiso de las fuerzas vivas del país en materia política, empezando por el gobierno, para ir mejorando en base a las recomendaciones que se han hecho, y por eso de aquí se deriva la necesidad de tener una reforma electoral a la ley electoral que busque cómo ir ¿Una reforma creando con los mismos jueces o una reforma y cambio de jueces? Yo creo que al final del día lo que tenemos que asegurar es que, por eso digo, la observación nacional e internacional es fundamental. No es lo mismo tener los mismos jueces con observación nacional e internacional que tener esos jueces sin observación, e inclusive no es lo mismo cambiar de jueces y no tener observación nacional e internacional. Es más importante la observación nacional e internacional que los jueces. Es importantísima la observación nacional e internacional independiente. Déjame hacerte una última pregunta. La ley de la policía. La oposición y diferentes sectores dicen que eso lo que vino a hacer es dar un paso más para que la policía retroceda y se vuelva a convertir en una policía partidaria, que le permiten que haya proselitismo político, que hagan proselitismo político. ¿Eso a ustedes les preocupa? ¿No están de acuerdo? ¿Puede afectar el ambiente económico en Nicaragua esa reforma a la ley de la policía? Y termino con lo siguiente. Si alguien te pregunta, aquí la oposición dice, este gobierno va camino a establecer una dictadura, y es un gobierno totalmente autoritario. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no están de acuerdo con eso? Y le preocupa lo de la ley de la policía. Y con eso te termino. La ley de la policía, en realidad, las declaraciones que hemos estado viendo en los medios de comunicación nos han provocado que estemos teniendo que hacer una revisión, especialmente en el tema que se ha mencionado alrededor de la investigación. Nosotros hemos sido todo el tiempo defensores de la libertad de prensa. Queremos estar seguros que efectivamente no va a haber en esta ley un detente a la investigación que hay, que tienen derecho los medios de comunicación. Sí, porque hay un párrafo que puede ser sujeto a la interpretación de que solo ellos valen, lo demás puede ser usurpación de funciones. Queremos, en ese sentido, está allá el equipo legal nuestro trabajando en ese aspecto. Vamos a esperar que nos indican para que nosotros podamos dar nuestro planteamiento alrededor de este tema. Desde ese punto de vista existe ya pues esta revisión en marcha. Desde el punto de vista de lo que me planteabas al final, te repito. Ustedes ven el sector privado, déjame ponerte de esta manera, una intención clara del presidente Ortega de establecer una dictadura en este país. Yo no puedo hablar en nombre del presidente Ortega, yo puedo hablar en nombre del sector privado. Del sector privado. Yo puedo hablar en nombre del sector privado, y lo que está haciendo el sector privado es trabajando para que aquí en este país no exista ningún tipo de dictadura. Entonces no tiene preocupación. Estamos trabajando para que no exista ningún tipo de dictadura. ¿Comentarios finales? El tema de la energía. Bueno, se nos dejó el tema de la energía. A ver, vos hablabas, en el tema de la energía, efectivamente hay un mejoramiento en el cambio de la matriz energética. Esto ha significado que ha habido un movimiento de una matriz de 80-20 a una matriz que ojalá llegue ya este año a ser constante 50-50 en cuanto a que genera 50% con energías renovables y 50% con energías no renovables. Sin embargo, aquí todavía tenemos dos grandes temas. Vos decís, el beneficio de la energía no está llegando a los consumidores. La realidad es que el 80% de los consumidores de este país están subsidiados y están en ese sentido no teniendo
peso que deben de tener en cuanto a asegurar que tenemos que usar la energía de forma eficiente. Entonces, el 20% está pagando injustamente, pues pongamos lo que debería pagar, ponerla de esa manera. Pues. Nicaragua es el país que tiene la energía más ineficiente en Centroamérica y es parte de las pérdidas que se están dando en el sistema, es parte del robo que se está dando en el sistema, es parte de este mecanismo que ha mantenido un precio congelado sin llevar una campaña educativa a que el beneficiario de esa política pública de mantener un subsidio, lo cual es correcto ante este nivel de recursos que tiene este sector de la población, sin embargo debería de ir acompañado de un compromiso de la población, porque si no existe esa eficiencia, si no existe ese ahorro, de todas maneras entonces se traslada por otros mecanismos de mercado en un castigo a la población. Entonces todos salimos perjudicados si no ahorramos energía, si seguimos robando energía y si seguimos entonces viendo a un país con energía ineficiente. ¿Y hasta cuándo va a seguir entonces ese 20% pagando los platos rotos por todos los demás? Pues? Esto es parte de lo que estamos llevando a la mesa de discusión. Porque el comercio está llegando a un límite, el sector industrial tienen ciertos beneficios, pero lo que es el comercio están indefensos totalmente. De nuevo, si nosotros no tenemos este tipo de procesos diferenciados para ofrecer en el futuro para la inversión en zona franca, pues vamos a tener entonces afectaciones en cuanto a seguir generando nuevos empleos. Sí. Entonces, aquí el que pierde al final del día... Pues que se da por un hecho que la zona franca va a poder seguir comprando directamente, pues sería muy bruto el gobierno para no hacerlo, y brutos no son, pues. Eso es parte de la discusión. Ahora, un último tema que queremos llevar a la mesa, estamos interesados en que ya Nicaragua es un país que tiene el potencial para volverse un país exportador de energía. Entonces, pero Tumarín sigue estancado. Tumarín la semana pasada vino la última misión de Tumarín a Nicaragua. Probablemente esta misión venía, entendíamos nosotros que quedaba nada más un tema que no era de los torales sin consensuarse. Creemos que esto va a iniciar a finales de año, en noviembre. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al canal que nos haya permitido pasarnos unos 8 o 9 minutos. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.